yo empecé a hacer teatro a los 8 años, o sea, cuando empecé a, no sé si se estudia tanto, a los 8 años hice mi primer taller de teatro y fui al Labardén y ahí nos hacían hacer teatro. Los talleres eran muy de la práctica del teatro, ¿no? Entonces yo considero que ahí empecé a hacer teatro. Ese es uno de los momentos, como de los nudos teatrales míos. Después fue cuando conocí a Elena Tritec, que fue a los 17 años. En el medio yo hice muchos talleres, también fue muy importante Graciela Dufo para mí. Pero cuando conocí a Elena, Elena me tomó como una discípula o algo así, digamos. Me enseñaba muy al oído, como digo yo. Me ponía al lado, me llevaba al teatro, me decía, mira tal cosa, Maruja, mira lo que está haciendo tal, mira la actriz. O me hacía mirar, no solo me enseñó a actuar, sino que me enseñaba a mirar todo. Entonces, ese es otro momento, es el encuentro con ella. Y el otro momento es cuando me largué sola, me parece. Cuando ya no estaba Elena y empecé a hacer teatro y empecé a conocer el circuito del teatro independiente, por ejemplo, que es como entrar, a ver, mandate a la cancha, tenés que ver quiénes están, quiénes son. Está Lorena Vega. Había que... Cállate, si no soy tan grande. No. Digo, estaban otras personas. Ya no me cuidaba Elena, ya no era chiquita y ya tenía que ir a... Yo siempre fui más tímida y me sentía menos. Y bueno, estar ahí, conocer otras formas, aprender. A mí me gusta todavía aprender mirando, ver qué hacen mis colegas, digamos. Ese fue otro momento importante, creo, cuando entré a la cancha. Para mí hay también un comienzo en la escuela, ¿no? Esa famosa anécdota, bueno, una vez actuaba siempre, pero en particular hubo un personaje que hice, hubo dos. Uno que hice de azafata y otro que hice de locutora. Lo que pasó con el de azafata es que... Ya te causa gracia. Sí, me causa gracia. Tengo que retomar ese personaje. Sí, azafata, sí. El de azafata lo que pasó es que había sorprendido que me había aprendido tanto texto y que yo ahora me doy cuenta que lo que pasaba era que jugaba mucho con esto que es una disociación, que digamos que entendemos desde la práctica teatral, que era el texto y la disociación con los movimientos. Y parece que jugaba mucho con eso. Entonces, cuando hice esa participación me decían, tenés que ser actriz, tenés que ser actriz. Y después, cuando hicimos una radio en vivo en la escuela, me dijeron mucho, tenés que ser locutora, qué buena voz, tenés que ser locutora. Entonces, cuando terminé la secundaria, me anoté en comunicación, estaba como muy pensando en el periodismo, que siempre me interesó y siempre me gustó. Hice ese camino primero y después me pasé a artes combinadas. En el medio, digamos, ese fue como un momento que me parece que ahí algo se sembró. Después estuvo el momento en el que empiezo a tomar clases, que es a los 15 años, y es en el programa de centros culturales barriales que tenían cursos gratuitos para la gente del barrio o de las escuelas donde se daban esos cursos. Y eso fue importante porque si no fuese de ese modo, que era gratuito, no hubiese podido acceder al entrenamiento. Me lleva una amiga, me propone que vayamos y como me podría haber propuesto que vayamos a clases de guitarra, pero bueno, me propuso hacer teatro y fue inmediato el enganche. Tengo como un recuerdo así de enamoramiento, ¿no? Y el efecto era que entré ahí y por 2 horas me olvidé de todo lo que pasaba afuera. Realmente pude ser otra persona. Entonces, cuando salí tenía como una sensación de renovación y de ver el mundo de otro modo. Después, el salto siguiente para mí es conocer a Nora Mosenko. Ella, digamos, es mi primera maestra. Yo tuve otra maestra que era la del Centro Cultural, Marta Silva, que fue importante, por supuesto, pero
con Nora yo encuentro que comulgo en algo del lenguaje, en algo del modo. Y eso tiene que ver concretamente con el tipo de cosas que observábamos en el comportamiento de la gente y cómo eso podía ser traducido en la escena. Entonces ahí es donde yo encuentro una afinidad de lenguaje y es donde empiezo a conformar un poco mi lenguaje, algo que yo sabía previamente pero que no podía nombrar, que no entendía qué era. Y entonces ella me impulsa también a dar clases y la docencia teatral es mi trabajo, mi profesión desde siempre. Pudo haber momentos donde no hice alguna obra de teatro, difícil, en general siempre hice, pero si hay alguna pausa en alguna obra, no lo hubo dando clases. Ese fue mi sostén. Y después, como dice Maruja, siempre entrenando, buscando espacios de entrenamiento donde me interesara, donde algo de lo que se estuviese jugando yo pescara o por intuición o porque había visto alguna obra y estaba ese director o esa directora que después da un entrenamiento y algo de lo que probaban en escena me parecía novedoso, increíble, estimulante. Entonces estuve con gente muy interesante que sería injusto pensar que no dejaron su huella para mí. Mi estilo, mi forma, mi manera de abordar la escena es un poco el conjunto de todas esas voces a lo largo de mi entrenamiento, de mi formación. Alejandro Catalán, Guillermo Angelelli, Ciro Sorsoli, Gabriel Chamé y en la dirección Rubén Schumacher y también Mauricio Cartún en la dirección y la dramaturgia. Que bueno, que son un poco los maestros de todes. Después, otro punto nodal para mí es el trabajo en equipo, el trabajo de los grupos, de las compañías. Entonces, inicialmente hubo dos importantes, una que dirigió Nora Mosenko, que fue el consorcio, hicimos una obra que se llamaba Anteboda, y después hicimos otra que se llamaba Luto, pero no la dirigió Nora, pero el grupo se mantenía, había una decisión de seguir como equipo y puliendo el lenguaje escénico. Y después Grupo Sanguíneo, con quien trabajé 10 años, 9 y algo, pero me gusta redondear en 10. Tendría que decir que fueron 9 y algo porque justamente el punto es que no llegamos a los 10 años, esa es la verdad. Pero hicimos 3 obras, hicimos también ciclos, pruebas donde despuntábamos un poco lo que más nos gustaba, que era nuestro sello, que era improvisar. Y ese fue para mí, si bien antes estaba la decisión y nunca claudiqué en la tarea de seguir en las artes escénicas, en la actuación, en la docencia y demás, el trabajo con Grupo Sanguíneo fue central. La forma en la que lo hicimos, lo pudimos llevar a cabo, es lo que para mí selló no abandonar nunca esta actividad. Y en todo ese trayecto personal, me parece que es importante las políticas culturales o las decisiones institucionales para poder contener a esos espacios, artistas, grupos o lo que sean, individualidades o grupalidades que van probando cosas. Llevar lo privado a lo espectacular, en el caso de Imprenteros, que es la obra que termina siendo Lore. Lore me cuenta, a mí en realidad Lorena me cuenta que tiene una imagen que es, creo que el hermano yendo a pararse con la moto a mirar la puerta de la casa del padre, donde no pueden entrar, donde está el taller, donde están las máquinas que no pueden entrar a ver, y que tal vez puede sacar una foto de eso, pero que ella cree que ahí no hay nada, que en esa insistencia de ver la puerta cerrada, de no poder entrar a ese lugar, no hay nada que contar. Y para mí sí había algo que contar. A veces es un poco de intuición y a veces es un poco de... Yo pensaba en esa insistencia de querer sacar algo de ahí, de me están prohibiendo algo, quiero tirar esa pared abajo. Yo veía que había algo para contar. Y muchas otras capas, la figura del padre, la figura del trabajador,
que hace su pequeña empresa y forma su familia, la máquina, la familia, bueno, tenía mucho que ver con el proyecto que coordino desde el Centro Cultural Rojas. Ella estaba preocupada también porque supuestamente tenía que ser una obra, ella no podía hacer cualquier cosa, y la idea no, es que podía hacer cualquier prueba donde pudiese ella hablar o manifestarse, ¿no? Manifestar lo privado a través de lo espectacular, digamos, de poder mostrar lo que pase, que se pueda mostrar, que se pueda ver y que pueda dialogar con lo espectacular. No una confesión, no una catarsis, sino cómo se podría convertir en una obra, pero no necesariamente una obra de teatro. Creo que lo logró muy bien, hasta hay una coreografía, o sea, hizo una coreografía con el sonido de las máquinas, o sea, ya directamente hay una abstracción dentro de la obra, se va como a un extremo que me parece como muy bueno, pero eso porque se permitió la libertad de no quedarse cuadrada pensando que tenía que ser una obra de teatro. Es que eso a mí me dio libertad cuando ella me dijo, mirá, es un espacio en el que podés hacer lo que quieras en relación al concepto familia y no necesariamente una obra de teatro. Ahí esa apertura me hizo decir, bueno, es un laboratorio, voy a hacer un experimento. Entonces sentía que podía quizás sentarme a hablar con la gente, esa era mi idea inicial. Les voy a contar un episodio y voy a poner un sonido de las máquinas y listo, y nos vamos, una cosa así pensé. Después lo que pensaba escuchando a Maru, que ella retiene ese momento de lo que evidentemente yo le narré, que casi ni me acuerdo, pero lo importante del oído, ¿no? Que ahí se conjugan, por ejemplo, en ella, y tenemos muchas personas en nuestro ámbito teatral que tienen estas cuestiones, que es tener una intuición, una percepción y una oreja muy disponible, no solo para lo creativo o personal, sino también para la escucha de lo que está circulando en general, y el trabajo de gestión, en el que yo siento que esa obra de teatro Imprenteros tiene escenas que son escenas pensadas durante toda mi vida, desde hace muchos años, incluso algunas desde antes de ser actriz. Hay un material muy elaborado y muy tramitado internamente. Por eso a la hora de armar la obra, con todas las dudas y los nervios y todo lo que una pone a la hora de armar un material, había muchas cosas que yo sentía que ya estaban, que yo ya las tenía procesadas. Y para mí, retomando un poco lo que vos señalabas, la relación entre lo político y lo espectacular, o la relación entre lo privado y lo artístico, o la ficción y la existencia, para mí, digamos, esas cosas están en diálogo permanente y cumple lo artístico o lo ficcional, cumple una función, a mi manera de verlo, central en la vida de las personas, es decir, en la existencia, porque no tenemos una única manera de pensar las cosas, ni de decirlas, ni de elaborarlas, ni de tramitarlas. Entonces la ficción o el arte, en todas sus ramas, es una manera de investigar eso que necesitamos pensar, elaborar, decir, criticar, cambiar de la forma en la que vivimos. Y otra cosa que sí para mí estaba operando y que me parecía importante era esta cuestión de hablar de la clase trabajadora argentina desde la clase trabajadora argentina, porque muchas veces el lugar del proletariado en la escena está contado desde una mirada más burguesa y desde quienes sí ejercen ese lugar, digamos, desde una posición más acomodada. Entonces me parecía que era importante la voz, la primera voz desde el lugar creativo del obrero o de la obrera, ¿no? Que es un poco como yo también me siento. Y en todo caso sí me parece que, como digamos igual se fue diciendo o me iban diciendo, la obra habla de los oficios
y que no es solamente el oficio gráfico. Si bien pone la lupa en el oficio gráfico, me parece que se está hablando del oficio escénico, teatral, pero también que irradia a otras prácticas laborales, ¿no? Para mí hay algo que yo siempre milito, digamos, por decir que sería lo privado, que se vuelve político y que yo milito, que sí, es poner lo emotivo a jugar en la creación. Pero vuelvo a insistir, no se trata de hacer catarsis o de hacer confesiones, sino poner lo emocional además de la razón. Porque sobre la razón están todos los libros escritos, está la formación en general, pero lo emotivo nos da otra capa más, otra posibilidad más para poder ampliar el sentido, para poder ser más específico, más única con lo que estamos queriendo transmitir. Y también se puede empezar a plasmar distintas subjetividades, porque si no estamos siempre hablando de la misma forma, o como se dice, de lo mismo, o vamos a ir a las mismas historias, a los mismos tipos de cuerpos y todo eso que nos pasa. Creo que hay algo de los trazos emotivos que hay que prestar atención y recuperarlos. ¿Para quién lo estamos haciendo? Eso siempre yo me lo pregunto. Y a esto voy. Y en el biodrama, en el documental, en la etnoficción, en la autoficción, que yo con Vivi Tellias, después de hacer con ella Maruja enamorada, de tenerla cerca, ella es mi última maestra, digamos. Aprendí mucho de ella, la quiero mucho y me parece que me mostró este camino. Yo después seguí investigando un montón. Encontré que hay eso, está esa posibilidad. Está la posibilidad de que algo sea emotivo y popular. Entonces, por eso y político. O sea, porque aparece la subjetividad y la posibilidad de contar otras historias. Y eso me parece espectacular, me parece fantástico. Lo que yo creo es que se empezó a discutir y que lo vemos en todos los ámbitos. Nosotras formamos parte de una agrupación, que es una agrupación de docentes teatrales, que empezó en Cava y que creció en el AMBA y que ahora es federal y está en todo el país, que se llama PIT. Y de inmediato, cuando se fueron armando las comisiones, se instaló la discusión sobre que teníamos que tener una comisión de género, y que hay que decir también que fue muy impulsada por Maruja, junto con compañeros de la agrupación, con una decisión muy grande de que ese espacio tenía que estar, y la existencia de ese espacio cambió la circulación de la información. Ya había cosas que ya no podían seguir discutiéndose de la misma forma. Entonces, en lo personal, esa experiencia a mí me dejó, si bien ya lo tenía claro, me dejó todavía mucho más claro cómo que exista el espacio concreto y las personas que están nombrando eso pueden cambiar la circulación en el pensamiento. Me parece que poco a poco eso va sucediendo, pero que tenemos un camino todavía para hacer en ese sentido. Cositas pequeñas que se pueden hacer del día a día. Yo confío mucho en eso, me gusta mucho el territorio en ese sentido. A lo grande sí, pienso que podemos tratar de empezar a pensar en quiénes podrían ser nuestros cuadros para poder tomar decisiones. La formación a mí me interesa mucho. Me parece que ahí también hay una clave, como que haya formaciones contemporáneas, novedosas, no mirando tanto Europa, sino mirando qué pasa en América y qué pasa en Sudamérica y en Argentina, qué necesidades tenemos teniendo las leyes que tenemos, qué realidad hay en Buenos Aires en específico, cómo se puede dialogar con un país tan grande. Pienso
en el gran desamparo que hay en el sector artístico y en el sector teatral en relación a esas cuestiones más, ¿cómo podríamos llamarles?, de cobertura, porque la pandemia dejó muy expuesto qué vulnerable era en particular el sector artístico. Por supuesto que dejó expuestas las vulnerabilidades de toda la clase trabajadora a lo largo del país. En particular, para pensar lo nuestro, fue tan claro que no teníamos ningún tipo de contención, ni de cobertura, ni de ayuda, que justamente, entre otras cosas, eso originó la creación de la agrupación PIT, la de Profesores Independientes de Teatro. No hay ningún tipo de contención. Entonces, cuando somos madres y nos dedicamos al teatro y a dar clases de teatro, no tenemos un esquema social más que el propio que podamos resolver, la red que puedas crear en lo personal y en lo particular, pero no está articulado. Es un lugar que está totalmente suelto y que a mí me parece que necesita de una reflexión y de un pensamiento, porque es lo mismo que hablamos respecto del trabajo doméstico. En la medida en que eso no esté resuelto, estamos en desventaja, estamos con un costo muy grande para poder realizar la actividad. Las artes escénicas, donde cada proyecto genera un poco la sensación de nueva familia, ¿no? Como que volvés a armar ese tiempo que convivís con esa gente, se arma un vínculo muy, muy intenso, muy cercano, muy dependiente también, en el mejor de los sentidos, de estar en conexión, de que todo se referencia en ese núcleo de gente conjunta, y eso genera también como una sensación, también pienso en el aspecto positivo de cuando un hijo está como ahí circulando, hay una cantidad de gente que está al cuidado, que integra a esa persona y que ya desde las infancias van conociendo este mundo. En general, las grupalidades, los grupos de teatro, los proyectos de las obras son espacios donde hay mucho deseo. Lo que circula es algo agradable, alentador, hay una pulsión muy vital, y me parece que en general son espacios que integran a las familias, ¿no? Y de alguna manera se materna en equipo, en grupo. Fueron distintos caminos para hacer Salomé y para hacer Encarnación Escurra. En el caso de Salomé había algo de la textualidad que proponía la obra, la dramaturgia de Cartoon, que tenía tenía un dispositivo interno, la lengua, lo que él propone desde la escritura. Entonces, algo de tener que entender esa prosa escénica y cómo eso disparaba la acción, me hizo trabajar el personaje más desde ese texto en sí mismo. Trabajar con mis compañeras y compañeros en escena, en realidad con mi compañera, con Estela Galassi y con Oski Guzmán y Manuel Vicente, y trabajar entre los cuatro pudiendo abordar ese dispositivo textual y transformarlo en movimiento, que es algo que el texto para mí ya invitaba a que suceda. Para Encarnación Escurra fue distinto. Sí, tuve que investigar el personaje por fuera. Creo que tenía una información un poco más elemental del personaje, como más escolar en un punto, pero como era un monólogo, estaba solamente a cargo de mi persona, y como las situaciones, las acciones en la obra no eran predominantes, sino que era predominante su pensamiento, sobre lo que ella iba tejiendo, tenía que saber muy claramente de qué estaba hablando.
Maruja enamorada fue una obra que hicimos con Vivi Telias. Yo fui a su taller de verano, fui mostrando cosas, ella hace algunos ejercicios y cuando terminó el taller me llamó el sábado siguiente y me dijo que quería que juntemos lo que había yo hecho en el taller y que hagamos una obra. Jugando a algo de que yo era como una muñeca, porque había tenido muchas vidas, porque yo hice muchas cosas, fui caddy del golf, trabajé en una fábrica de churros, hice no sé qué, no sé cuánto, y dice, Maruja es como las valijas Juliana, esas Maruja churrera, Maruja esto, salió Maruja enamorada, porque lo que contábamos era como todas las veces que me enamoré en la vida. Y bueno, hicimos muchos, así fuimos buscando la obra, digamos, en fragmentos, que es como trabaja ella. Y después, como ella no trabaja mucho con actores o actrices, quería darle entidad teatral, entonces lo dividió en 3 actos, como eso nos daba risa, y había como apagones en el medio porque yo era una actriz. Todo era un juego, y lo hicimos con ella y se retomaban textos de mis obras, poemas que yo había escrito, historias. Por eso como la dramaturgia es conjunta, pero la puesta en escena es de Vivi. Y sí, todo lo que se cuenta, digamos, es verdad, pero está atravesado por una dramaturgia escrita y otra dramaturgia escénica, o sea, tiene varias capas. Para mí yo les estaba declarando mi amor a mi papá y a mi mamá. Cuando alguien venía y me decía, ay, no, pero es sobre tus novios, y yo pensaba, no, es sobre cómo yo amo a mi papá y a mi mamá. Pero después un día Horacio Banega, un filósofo, me dijo, esta obra es sobre cómo alguien de clase baja logra salir de eso. Que, claro, y yo le dije, claro, porque mi mamá era costurera y mi papá era mozo de un restaurante. Y yo fui a la universidad, o sea, era muy, muy peronista todo, ¿no? La tarea de cómo recordamos es una tarea de cómo relatamos y que los relatos son los que van articulando sentido y van generando relaciones. Entonces, la forma en la que podemos recordar muchas veces está construida a partir de materiales concretos, accidentales o conscientes, ¿no? En general, cuando sacamos fotos, tenemos cierta idea de que eso va a perdurar, ¿no? Es un archivo personal que va a estar ahí acompañándonos. Pero después hay otras cosas que no les damos ese valor, pero que revisadas o rescatadas, después de un tiempo hacen una operación en la actualidad que trae mucha información. Como dice Lorena, es una relación con la memoria y la memoria tiene una relación con el presente importante. Y en esa relación tenemos una responsabilidad. Y ahí también hay una postura política que asumimos. O sea, ¿por qué tomamos ese archivo? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Qué vamos a decir a través de este archivo? ¿No? Creo que en ese sentido la selección de los archivos que se van a utilizar o que se van a exponer en las obras es importante. Sí, creo que la pandemia pateó el tablero, hizo patear el tablero en lo que teníamos previsto y en la forma en la que vivíamos en relación a nuestra actividad, porque concretamente cuando no la pudimos hacer aparecieron un montón de preguntas. Apareció lo vulnerable del sector, la poca contención, la necesidad de grupalidad, de seguir juntándonos de otra manera de la forma en la que nos mirábamos. Una mirada más solidaria, tendiendo redes todo el tiempo. Yo estaba en Lobos cuando empezó la pandemia
y fui a un cumpleaños y era medio verano, me fui con ropa de verano y me pasó que quedé allá, no podía volver. Por 3 meses estuve allá con nada, con 2 mudas de ropa, una malla, y después me compré un jogging cuando me dio frío, fue así, porque... Y cuando volví a mi casa dije, ¿por qué tengo tantas cosas? Y me volví loca, me agarró como... hoy mismo pienso, tiré ya muchas cosas y quiero seguir tirando y pienso, ¿por qué tengo tantas cosas? O sea, incluso mis 300 chanchitos, ¿por qué? ¿Por qué tengo tantas cosas? Y pensé mucho el teatro. Yo estudié cine cuando no sé, tenía 20 años. Y con esto de haber sido siempre de clase media baja, y que mi papá que me decía, ¿qué querés ser directora de cine? Ahí tenés que estar forrada de guita, ¿qué vas a ser directora de cine? Yo entonces nunca me animé mucho. Y justo, bueno, pasó la pandemia y no se podía más que filmar. Si querías hacer algo, bueno, y me llamaron Bárbara Han y Agustina Muñoz y me dijeron, bueno, ¿querés hacer este video que hice, el especie de homenaje a Kuala Lumpur, Kanger Lushuak, que me encantó hacerlo porque además lo hice yo sola, me bajé el Premiere en la computadora que me lo compré por Mercado Libre, cualquier cosa. Dije, ¿cómo se editaba? Como que volví como encontrando cosas así entre medio de unas telarañas, filmando con mi celular, recordando todo eso que había estudiado, pero además que me gustaba hacer, usando de intérpretes a la familia de mi novia, o sea, todo estando ahí donde yo estaba, haciendo algo, otra cosa. Porque me estaba pasando también, yo leo, tengo muchos alumnos, leo muchos textos de dramaturgia y me estaba pasando que yo no podía escribir porque pienso que todo ya lo leí de alguien. Y también me interesa acompañar como a otras personas. Y voy escribiendo de a poquito, pero si tengo que escribir para algo más performático me está saliendo más fácil, como que tengo como unos pensamientos o imágenes entonces, bueno, me respeto eso. Es verdad, algo de la idiosincrasia y del deseo que tengo de qué hacer me cambió. Y también me pasó que ahora sí como que me dan ganas de actuar, pero lo que yo tenga ganas. Pienso que me hizo pensar muchas cosas. Por ejemplo, irme a vivir más lejos, total, aprendí a manejar. Me vino un auto y dije, aprendo a manejar y me voy a vivir a 100 kilómetros. ¿Quién me lo impide? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que vivir en este loquero? Como cosas así. Nos dimos la mano porque realmente conocíamos lo que nos estaba pasando. Y bueno, eso fue muy conmovedor durante todo el invierno.